Bueno, hemos tratado ahora. ¿Ahora sí? Vale, pues vamos a hacer una pequeña introducción de primero cómo degenera la retina y cuáles son las alternativas terapéuticas actuales, ¿no? En principio, bueno, yo como soy biólogo celular, aquí tenemos una célula. Desde pequeñitos en el colegio nos han dicho que una célula es bueno, más o menos forma redondeada, que tiene un citoplasma y un núcleo donde está la información genética, y eso es lo que sabemos, ¿no? Y entonces, bueno, esta mañana hemos empezado a ver que hay muchísimos tipos de enfermedades distróficas de la retina, genes mutados con diversas mutaciones, hasta 140 mutaciones. Entonces, ¿a qué se debe esa gran diversidad o a qué se debe que las células de la retina estén afectadas? Pues se debe a que los fotorreceptores, que vemos dos fotorreceptores, son una de las células más especializadas y complejas de nuestro organismo. Es una célula que no es redondita, sino que es una célula que es alargada, de ahí recibe el nombre de cono y bastón, pero tiene en su interior una serie de regiones que desarrollan unas funciones muy, muy importantes. Hay una región que es en la parte apical, donde hay unos discos que realizan una función que es simplemente convertir luz en una señal eléctrica. Y eso es muy complicado. Eso se hace con unos procesos bioquímicos y muchas reacciones bioquímicas que intervienen muchas moléculas. Pero luego hay otra parte de la célula que se llama el segmento interno, la anterior era el segmento externo, que están conectadas, por ejemplo, con un cilio. ¿Y qué es un cilio? Pues todo el mundo, por ejemplo, sabemos lo que son los espermatozoides, ¿verdad? Que tienen un flagelo que es lo que impulsa a los espermatozoides. Pues el flagelo, también hay un cilio, pues entre una parte de esta célula, entre el segmento externo e interno, hay un cilio de conexión, ¿no? Pero luego hay otra región súper importantísima que está lleno de mitocondrias, que se llama el elipsoide, y es la célula de nuestro organismo que tiene ese gran acúmulo de mitocondrias, y las mitocondrias generan energía, sirven para generar energía. Por lo tanto, es la célula de nuestro organismo que consume una cantidad de oxígeno muy importante y genera una gran cantidad de energía. Luego tiene que tener una maquinaria muy importante para fabricar todas estas proteínas que intervienen. Pero no solamente eso, tiene que tener su núcleo, como toda la célula, pero tiene que tener también, pues, otra parte especializada, otro compartimento de esa célula que tenga que liberar unas sustancias que son neurotransmisores para comunicar que ha llegado luz a otras neuronas, ¿vale? Y a pesar de todo esto, que por lo tanto que intervienen muchísimas proteínas que son las que controlan todos estos mecanismos, tiene otra célula arriba
que por si fuera poco, son las células del epitelio que están de alguna manera fagocitando, sino renovando los discos que se gastan, ¿vale? Que son las células del epitelio pigmentario. ¿Y todo esto qué hace? Todo esto hace que sea una célula muy compleja y es proclive a que cualquier alteración en estas patologías... Bueno, aquí vemos una retina, que simplemente esa información se tiene que pasar a otras neuronas que están en la otra parte de la retina, que hablaremos un poquito más tarde, pero simplemente, como esta célula está tan especializada, tienen que intervienen muchas proteínas y muchas enzimas y proteínas estructurales, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Como tiene tantas proteínas, es proclive a que haya cambios genéticos o mutaciones genéticas que hacen que alguna de estas proteínas no funcione. Y de ahí vemos que puede ser que haya proteínas que se plieguen mal o que proteínas que haya alteraciones estructurales de la estructura tan compleja que tiene. Hay alteraciones que pueden ser alteraciones metabólicas. Incluso puede haber alteraciones en las células del epitelio pigmentario y algunos otros factores que son factores de transcripción, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Pues todo esto hace que haya un aumento del estrés oxidativo, la célula se estresa de una parte, pero por otra parte también estas células generan una cosa que se llama radicales libres. Radicales libres son como un residuo de todo este metabolismo que lo que hace que es dañar el ADN, el material genético, dañar los discos, e incluso también hay una activación inmunológica, hay una respuesta inmunológica, y por otra parte, todo esto conlleva a que la célula decida, uy, yo estoy funcionando mal, me tengo que morir. Y se autosuicida, que es lo que os comentarán más tarde, que es las vías apoptóticas. La apoptosis es de que la célula decide, no funcionó bien, aquí falla algo, me muero, y se suicida, ¿vale? Y todo esto, ¿qué es lo que ocurre? Que efectivamente, como vemos en esta película, podemos observar, esto es un modelo, una rata, que es una rata que tiene una mutación muy similar a una mutación humana, y aquí vamos a ver lo que nos pasaría, o lo que le podría pasar a un paciente que tuviera retinosis pigmentaria en una mutación que es la P23H, ¿no? Entonces aquí vamos a ver cómo degenera la retina de este animal desde que nace hasta que tiene 9 meses. Aquí vemos, los rojos son los fotorreceptores, como poco, el primer mes, segundo mes, esto ya sería 5 meses, y cómo las células verdes, que son otras células de la retina, van degenerando. Y al final, a los 9 meses, se han perdido todos los bastones y solamente quedan en la parte de arriba algunos conos, pero esta ya es ciega. Pero aparte de esta muerte neuronal, también hay que tener en cuenta que hay una activación de otras células que es la microglía, que estas son unas células que son como las células que limpian la retina de residuos y se activan. Estas células en una retina normal son buenas porque generan una serie de factores neurotróficos y quitan los residuos de la retina, pero cuando se activan, actúan como una especie de monstruos, empiezan a liberar toxinas, empiezan a liberar que promueven la apoptosis, empiezan a fagocitar cosas y al final es dañino para la retina. Entonces hay que tenerlas en cuenta. También hay que tener en cuenta otro daño, que es el daño de los vasos, porque los vasos también están alterados. Aquí vemos también cómo en esta misma rata, es un dibujo, cómo degeneran los vasos. En la retina hay 3 plexos y vemos aquí cómo esos vasos pierden el plexo y degeneran. Entonces, que es mucho más complejo de lo que parece. Entonces, ante toda esta perspectiva, ¿qué podemos hacer? ¿No? Para recuperar la visión, podemos ralentizar la degeneración, que hemos hablado esta mañana, y es importante mantener sana la retina mucho más tiempo. Tenemos que, por ejemplo, curar la enfermedad. ¿Curar la enfermedad qué significa? Pues si había genes y partes del material genético que estaban, en realidad vamos a hablar de enfermos, pues llevar el gen sano, ¿vale? Eso es en algunos casos, pero el problema está en que en algunos casos, y luego nos hablarán de terapia génica, el gen no es que fabrique una proteína que no funciona, sino que fabrique una proteína que es tóxica. Entonces lo que hay que hacer es silenciar ese gen para que la proteína que fabrique no sea tóxica. ¿Bien? Otra cosa que podemos hacer es añadir células sanas. Es otra alternativa terapéutica. Otra, finalmente, es recuperar la visión artificialmente. ¿Vale? Entonces, y por último, no transmitirla. Pues el análisis de preimplantatorios, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, estas son las alternativas terapéuticas. Entonces vamos a analizar en cuanto a las 4 principales alternativas que hay. Para hacer todo esto,
Podemos utilizar una serie de factores que sean factores antioxidantes, como vitaminas. Podemos utilizar unas sustancias antiapoptóticas. Si tenemos que antes la célula se iba a autosuicidar por la apoptosis, había unas proteínas que son proapoptóticas, que luego nos hablarán, y otras proteínas que son antiapoptóticas, podemos utilizarlas. Podemos utilizar una serie de factores, si se denominan factores neurotróficos, para mantener sana cuanto más tiempo a las células. De ahí vienen luego las células encapsuladas. Y en terapia génica, pues dos tipos de terapia génica. Unos vectores virales para llevar el gen bueno, y luego hay otras aproximaciones que son para silenciar los genes que van a fabricar las proteínas tóxicas, ¿vale? Por último, trasplantes. También se están utilizando trasplantes de distintas células, porque la idea es muy sencilla aquí en el trasplante. Si tengo fotorreceptores que se han muerto o se van a morir, pues puedo introducir células sanas. Esto, que parece muy sencillo, pues tiene sus complicaciones. Y durante la investigación se han utilizado por retina fetal, células del epitelio pigmentario, fotorreceptores inmaduros, células madre, que luego hablaremos dos cosas. Y por último, la visión artificial con microchips retinianos y microelectrodos retinianos, corticales, en la corteza. Esto es una visión por encima, pero me gustaría que todas esas terapias, si funcionaran, también habría que hay que tener en cuenta cuándo se pueden utilizar cada una de estas terapias. Aquí tenemos 4 fases esto no se puede generalizar para todas las patologías, porque cada una de las mutaciones se comporta de forma diferente, pero de forma global podemos establecer 4 fases de generación. Una primera fase en la cual las células están mutadas, pero bueno, van funcionando bien. No se pierde visión, pero ya tienen un fallo genético. Una segunda fase en la cual pues algunos fotorreceptores ya se van muriendo. Se puede ver, pero todavía se están muriendo poco a poco algunos fotorreceptores. Luego, en una tercera fase, que los fotorreceptores prácticamente ya casi no están, y los circuitos de la retina interna, debajo de los fotorreceptores, se están desapareciendo. Y por última fase, en la cual ya no hay fotorreceptores y todas las células están conectando unas con otras sin ningún orden, y aquello ya no funciona, por lo menos para poder transmitir patrones visuales reconocibles por el cerebro, ¿vale? Entonces, en todas estas fases tenemos que, la primera fase, lógicamente, factores neurotróficos, antioxidantes, vitaminas, etcétera, ¿son importantes? Sí. ¿La terapia génica se puede hacer? Ahora es el momento de hacerla, porque si todavía están los fotorreceptores, podemos cambiar el gen enfermo por el sano. Y en la segunda fase también los factores y terapia génica. Y por último, en la fase 3, cuando ya no existen fotorreceptores, ya no podemos hacer terapia génica. ¿Por qué? Porque ya no tenemos que cambiar ningún gen porque la célula ha desaparecido. Entonces tenemos que recurrir otra vez a factores para mantener las células que quedan suficientemente, trasplantes retinianos y también visión artificial. Y por último también, en la fase 4, donde ya no tenemos visión, los circuitos están alterados, podemos seguir dando factores neurotróficos. ¿Por qué? Porque es importante mantener la retina. Pues sí, porque la retina también, aparte de tener una función visual, tiene otras células ganglionares que controlan los ciclos circadianos, que le están informando al cerebro, son las células que tienen melanopsina, le están informando al cerebro cuándo es de día y cuándo es de noche. Y son estimuladas directamente por la luz. Entonces, ese componente retiniano vale la pena mantenerlo también, ¿vale? ¿Que podemos utilizar trasplantes en este momento? No se sabe. Eso es una incógnita, ¿vale? Y, por supuesto, la visión artificial. No es esto, es una forma global de ver las fases y las terapias. Y, bueno, como quiero ir deprisa, voy simplemente a dar algunas novedades en terapia para decir que se ha avanzado mucho en los últimos años, en terapia génica y en otras patologías, en células encapsuladas, en liberar factores neurotróficos, en trasplantes. Simplemente voy a hacer por ejemplo, este es un trabajo que ha aparecido en este mismo mes y que creo que es interesante. Es el trabajo del grupo de Neith, en el cual monos que no veían el color verde
ni rojo, los eran los machos, las hembras sí que veían los dos colores. Haciendo terapia génica se ha conseguido que vieran. Aquí vemos un mono pegando con la cabeza en unos cuadrados que salen rojos y verdes. Y antes no los veía, y ahora ya los ve. Le pega al televisor para que le den comida, ¿vale? Entonces aquí no sé si lo podemos ver otra vez, ¿eh? Vemos aquí que es una televisión que cuando le sale en un ciclo rojo le pega al televisor y por abajo cae comida. Eso demuestra que ve los colores y antes no los veía. Y eso se ha hecho con terapia génica, ¿vale? Esto tiene otras implicaciones científicas que no vamos a discutir, pero vamos, que es interesante, ¿vale? En cuanto a trasplantes, bueno, se han hecho varios tipos de trasplantes durante mucho tiempo. Nuestro grupo ha colaborado con Raymond Land también haciendo trasplantes de células del epitelio pigmentario y células de Schwann, y vemos que en modelos animales funcionan, ¿no? Funcionan, pero bueno, la conclusión que hemos llevado es que funciona este tipo de trasplantes. Las ratas funcionan, ven y la retina no los genera en la zona del trasplante, pero no se sabe muy bien si es porque genera factores neurotróficos. Y un trabajo interesante es el trabajo de hace unos años de McLaren, que vio que trasplantando fotorreceptores inmaduros eran capaces estos fotorreceptores de conectarse con las células adecuadas en la retina, ¿vale? Y simplemente en células madre quiero hacer dos trabajos, uno de septiembre de este año, ¿no? En el cual el grupo de David Gamp lo que ha hecho es, bueno, pues el problema de los trasplantes es conseguir unas células fotorreceptores en el momento justo, que no sean ni muy maduros ni muy jovencitos, sino en el momento exacto para que sean capaces de conectarse con las demás células de forma adecuada. Eso es complicado, ¿no? Sobre todo si hablamos de terapia en humanos, pero ¿qué ha hecho el grupo de David Gamp? Pues ha podido conseguir y se empieza a controlar cómo, por ejemplo, a través de fibroblastos de la piel, pues en cultivo con una serie de factores de transcripción, son capaces de controlar y conseguir fotorreceptores y células del epitelio pigmentario. Eso es importante, porque aquí ya no tenemos que hablar de células embrionarias ni todo el problema que hubo hace unos años de células madre embrionarias, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, otro trabajo interesante es que, bueno, resumiendo, es un trabajo en lo que hace que con células pluripotenciales y con factores de transcripción, aunque sea en un sapo, en Xenopus, han sido capaces, este grupo, de conseguir un ojo nuevo, ¿no? Esos mamíferos es muy complicado, pero bueno, hay gente que con células pluripotenciales consiguen que se forme un ojo nuevo, morfológicamente y funcionalmente apto, ¿vale? Entonces, bien. Entonces, y la visión artificial, pues están haciendo muchos adelantos. Y ya para acabar, me veo obligado a, como he recibido una ayuda de Fundaluce para realizar un proyectito, que es utilizar una serie de antioxidantes y apoptóticos, pues primero me veo obligado a comentaros ya me estoy pasando un minuto de mi tiempo, entonces voy a comentar los resultados que hemos tenido desde su financiación. Y decir que ese trabajo está financiado por Fundaluce y por FARPE, y aquí quiero hacer un pequeño reconocimiento a la tenacidad de Antonio Gómez, que fue la persona que convenció en un momento determinado al Ayuntamiento de Albacete para financiar proyectos de investigación. Es decir, que la tenacidad de una persona que desgraciadamente ya no está entre nosotros, y desde aquí un recuerdo hacia él. Entonces, pues gracias a él, pues está este proyecto y estamos trabajando con estas dos moléculas, ¿vale? No me voy a extender, simplemente son dos moléculas que se están utilizando actualmente en la medicina tradicional en China y en Irán. Son dos moléculas que uno se llama el tauroursodeoxicólico, pero bueno, no voy a entrar en ello, simplemente deciros que con animales la P23H tratadas con este producto obtenemos primero una buena recuperación de las células, los fotorreceptores no se mueren. Aquí tenemos en la parte de arriba una retina que tiene una sola fila de fotorreceptores, y aquí con estos productos tenemos de 5 o 6 filas de fotorreceptores. Los electroretinogramas eran mucho mejor, casi el doble de lo que tenían que ser, pero no solamente eso, sino que también pudimos observar que los conos que quedaban eran conos perfectamente sanos,
Bueno, perfectamente sanos. No es verdad. Tenían una morfología más sana de lo que son los conos en las retinas no tratadas. Y, por último, hacían una buena conexión sináptica. Las mitocondrias de estos animales estaban más o menos bien, en comparación con las mitocondrias de los fotorreceptores que no estaban tratadas. Y, por último, decir que hemos estudiado también los vasos y vemos que hay una recuperación, por lo menos no hay una pérdida de los capilares, de las asas capilares. Aquí vemos los capilares de la retina, que son estas asas capilares en verde, y podemos observar cómo, efectivamente, durante la degeneración disminuyen el número de asas capilares, pero con TUDCA pues obtenemos más del doble de asas capilares conservadas. Vale, pues con esto acabo mi exposición, agradeciendo por la financiación. Y bueno, tengo que decir que yo he tenido suerte en el sentido de que yo pedí un proyecto del Ministerio el año pasado y no he entrado en el pool de los que a lo mejor el año que viene lo piden, y hay este recorte de presupuesto. Pero bueno, pues agradecer al Ministerio, a RETIX. Nuestro grupo forma parte de una red que hay nacional de investigación en retina, y a Fundaluce, por supuesto, a la ONCE, y también tenemos financiación en la Mutua Madrileña. ¿Vale? Pues muchas gracias. Yo creo que las preguntas las hacemos al final. Ahora voy a presentar también al doctor Gustavo Aguirre, en el cual, bueno, pues sus amplios trabajos de investigación en modelos retinianos durante muchos años tiene un reconocimiento internacional, estudiando modelos retinianos, haciendo genética y, por supuesto, haciendo terapia con factores neurotróficos y con terapia génica, que creo que vamos a disfrutar de su charla más que oírme a mí. Entonces, Gustavo, cuando puedas. Y no sé si el ordenador va a funcionar, si no... Eso es lo que te decía antes. No, ni te preocupes. No, vamos a ver. Hay que ir a... Tienes la pantalla, detectar pantallas. Bueno, primero lo conectamos aquí. No, ya lo conecté. No, pues lo había conectado. Se desconectó. A ver, ahora. Detectar pantallas. Ahí. No, mira, ni te preocupes. No, está aquí. No, ni te preocupes. No lo reconoce. A ver, voy a intentar. Bueno, ya que José María quiere que terminemos a tiempo, ahora voy a empezar y que los técnicos especiales aquí puedan arreglar sigue perdiéndose. Ahora sí, no. Vamos a hablar sobre los trabajos de terapia génica para distrofias retinianas, y este es trabajo que empezamos en el año... No, Nicolás, ni te preocupes. Ahora empezamos en el año 2000 y después en el 2004 Fundaluce y ONCE nos dieron un premio para continuar los estudios con la doctora Vecino y con mi hijo que vive en Filadelfia y está en la Universidad de Pensilvania. Y esos son los estudios que les quiero contar hoy. Lo importante de recordarse es que los estudios que ahora están en fase primera, que es la terapia génica, o en fase segunda y tercera, que es las células encapsuladas, esos estudios están a base de lo que hicimos en perros. Y fueron estudios que cuando ya en los estudios en los perros nos dio resultados que indicaba que esto había eficaces y
que son eficaces y tenían seguridad. Entonces, esos estudios se empezaron para hacer en los humanos. Y hoy voy a hablar nada más sobre la terapia génica de la maurosis congénita de Leber, que es una enfermedad de niños que se presenta en un síndrome de ceguera congénita o una visión muy limitada cuando son niños y dentro de poco tiempo se vuelven completamente ciegos. También hay nistagmos y tienen un problema con el fondo del ojo, ya que se ve el examen del fondo del ojo demuestra que hay degeneración retinal. Hay por lo menos 14 genes que están involucrados con la maurosis congénita de Leber. ¿Y algo está pasando? No, nada pasa. Y de ellos uno de los genes se llama el RPE65, que es una enfermedad que existe en animales y en humanos. El primer estudio del tratamiento de terapia génica se fue terminado en 2001 y tratamos como 48 o 50 perros en un periodo de 3 o 4 años. El primer perro se llama Lancelot, que era nombrado sobre uno de los caballeros de la mesa redonda. Y el perro fue muy famoso. El perro visitó al Congreso de los Estados Unidos. Yo vine aquí en marzo 11 del 2003, que fue el día después de la situación horrible con los trenes en Madrid. Y en la Facultad de Medicina hubo una presentación de Fundaluce. FARPE yo creo que no existía en ese tiempo, ya el nombre cambió ahora, y 11, y presenté los estudios sobre el perro. Y también dije en ese tiempo que el perro había visitado el Congreso de los Estados Unidos, pero no fue a ver el presidente, ya que el perro era demócrata, y el perro, como yo, no podíamos aguantar al presidente, ya expresidente de los Estados Unidos, así que nunca nos invitaron. Ahora esperamos tener una invitación por Obama, puede ser al visitar el perro de él también. Y en ese tiempo habíamos dicho que los estudios preclínicos ya se habían terminado, pero habíamos que validar los estudios, teníamos que establecer la efectividad del tratamiento, la seguridad más importante y empezar todos lo que dicen en Cuba el papeleo, la burocracia de llenar todas las planillas y formas para poder ir del tratamiento de los animales a los tratamientos del humano. Y en ese tiempo yo pensé que en el 2007 ya el primer paciente se hubiera tratado. Estaba incorrecto, no fue el 2007, sino fue el 2008. Y en mayo del año pasado ya vieron en muchos periódicos y revistas en España sobre el éxito del tratamiento de terapia génica. Eso fue unos resultados muy buenos. Por mi parte, lo bueno del resultado fueron que el tratamiento fue seguro, no causó ningunos problemas tóxicos. Por los periódicos y los periodistas era un éxito. Ya por ellos la persona recibía el tratamiento de terapia génica, salía del hospital, se montaba en su Mercedes-Benz y conducía por el centro de Madrid a 90 kilómetros por hora. Eso todavía no ha pasado y va a demorar un poco de tiempo, pero en sí la terapia génica contra la ceguera dio unos resultados que fueron excelentes. 3 grupos han hecho el tratamiento, empezado la fase primera del tratamiento, el grupo de Moorfields en Londres, el grupo en el Hospital de Niños en Filadelfia
y el tercer grupo también en Filadelfia, en el hospital de Shea. Y en 2008 cada grupo publicó los resultados de 3 pacientes. En ese tiempo habían 9 pacientes que estaban tratados. Y algunos tuvieron, la mayoría no tuvieron ningunos resultados, pero ninguno tuvo problemas. Había un problema quirúrgico que tuvo un huequito en la mácula, en un grupo del Hospital de Niños de Filadelfia. Y unas películas, que tengo un vídeo muy bonito de un paciente en Londres que tiene un casco y caminaba en un laberinto para ver cómo podía ver, y en condiciones en que nunca veía nada, entonces podía hacer el trámite en 13 segundos en vez de 1 minuto y medio, y en vez de golpearse 3 o 4 veces, no tocaba nada y no se desorientaba. Los resultados fueron muy bonitos. Y después, en 2009, ya se publicaron 2 estudios más. Este es el grupo del Instituto Shea en Filadelfia, en que dan los resultados después de 1 año. Y los resultados son los siguientes: que en 1 año no ha habido cambio de empeoría en ninguno de los pacientes. Los resultados que se obtuvieron perdón, el español se me fue completamente, no existe. Los resultados que obtuvieron en los primeros 3 meses estuvieron iguales al cabo de 1 año. Y en uno de los pacientes desarrolló lo que se llama una pseudofobia, ya que en la parte tratada había mejor función de los fotorreceptores y la agudeza visual central se trasladó hacia la parte fuera de la mácula. Y estos han sido ya los resultados perfectos. Los otros 2 grupos ya no han publicado ninguno de esos resultados, así que por lo que oigo, dicen que se han mantenido igual que después de los primeros 3 meses. Ahora bien, ahora hay 6 estudios de terapia génica para esta enfermedad. Como dije, un grupo es en los Estados Unidos, 2 grupos en Filadelfia, uno en el Hospital de Niños y el otro en el Hospital de Shea, el tercero en el Hospital de Moorfields. Y ahora en Israel empieza un estudio ya empezó lo que le llaman los ensayos clínicos en enero de 2009, y piensan tener, es un estudio de fase primera, y piensan tener como entre 12 y 18 pacientes, todos mayores de 8 años de edad. Hay otro estudio que está hecho por una compañía, un estudio comercial hecho por la compañía que hace los vectores terapéuticos, y está hecho en 2 universidades en los Estados Unidos. Una es la Universidad de Massachusetts y la otra es la Universidad de Oregon, en el oeste de los Estados Unidos. Y van a tener 12 pacientes con esta mutación, y son personas de 18 años de edad o mayores. Y van a tener 2 dosis, una dosis baja y una dosis alta. Todos los otros estudios están hechos a base de una dosis sola. Como dije, el estudio en Filadelfia, los 2. También en Francia ahora empieza un estudio nuevo en que quieren buscar, creo el número eran 360 pacientes con Levers. De ellos piensan hacer el examen genético para saber cuántos tienen la mutación de Leber. Este estudio no es terapéutico, pero es un estudio para caracterizar la enfermedad antes de empezar los estudios de terapia génica.
Así que ya este estudio ya está andando muy bien. Como sé, hablando con Carmen Ayuso, me dice que en España hay un solo paciente con esta enfermedad. Así es que es una enfermedad pura huérfana en España, o súper huérfana en España. Pero no se preocupen, este es el estudio, y le digo que no se preocupen por la razón siguiente. Estos estudios de terapia génica son las primeras etapas para tratamientos de la retinosis que van a ser más complicados. Y estos son necesarios, aunque se hagan en China, en Londres, Filadelfia, en cualquier lugar, para saber que tenemos seguridad y efectividad. Y después van para las otras enfermedades. Ahora con el grupo de la Florida, nuestro laboratorio empieza la fase primera con acromatopsia, que es la enfermedad que la doctora Rosa Coco habló que es una degeneración, una falta de función de los conos. Y después, al cabo de un año de los estudios preclínicos, la compañía de la Florida empieza el estudio de fase primera. Y nosotros en nuestro laboratorio estamos empezando los estudios de terapia génica para la retinosis dominante de mutaciones de la rodopsina, la retinosis ligada con la cromosoma X, la degeneración macular causada por la mutación de la bestrofina, que la doctora Rosa Cocos habló, y 3 otras enfermedades que son formas de Levers en personas, que también existe de forma natural en el perro. Así que hemos tenido las primeras etapas que han sido de unos resultados mejor que hubiera pensado hace 20 años. Yo siempre estaba interesado en saber por qué la retina se degeneraba, y empezando hace como 10 años pude concebir que ahora no solo sabía cómo se degeneraba la retina, pero poder tratarla. Y ha sido unos resultados muy bonitos y dan mucha esperanza a todos los pacientes. Así que gracias. Bueno, a continuación nos hablará el doctor Enrique de la Rosa, del Centro de Investigaciones Biológicas, el que hoy nos va a hablar de cómo prevenir la degeneración o ralentizar la degeneración con factores antiapoptóticos. Enrique, cuando quieras. Bueno, pues tendré que improvisar sin guión, pero no está así. No está. Es la misma, esa me la sé, que tiene mayúsculas, ¿no? Bueno, buenas tardes. Gracias por estar aquí. La intervención de Nicolás Cuenca pues ha utilizado la introducción que obviamente pues yo también tenía preparada. Entonces va a haber algunas diapositivas que me voy a poder saltar de una manera algo rápida, así que voy a emplear ese tiempo ahorrado en dar una visión un poquito diferente o explicar una visión un poquito diferente de mi charla antes de entrar en materia. Esta mañana y esta tarde pues hemos estado hablando varios colegas investigadores básicos y clínicos de la importancia de la investigación a la hora de encontrar una terapia para las degeneraciones de retina y para cualquier enfermedad. Quizás en este foro es donde menos falta haga enfatizar esta necesidad. Si toda la sociedad española estuviera tan convencida como vosotros estáis, no tendríamos los problemas que vamos a tener el año que viene y que venimos arrastrando
pues casi secularmente, ¿no?, de falta de promoción de la investigación, falta de consideración social de la investigación. Pero como nunca viene mal cargarse de razones, cargarse de argumentos, pues os quiero comentar nuestra experiencia desde una investigación básica hasta haber creado una empresa que está intentando desarrollar una terapia neuroprotectora. Entonces, en 15 minutos os voy a resumir estos 15 años para, como decía anteriormente, daros alguna razón más cuando queráis defender en algún foro la importancia que tiene para vosotros, la importancia que tiene para todos en nuestra salud o actual o futura, la investigación básica. No he puesto una de agradecimientos particulares a los organismos financiadores. Yo también tengo, gracias, el premio de Fundaluce, y como me gusta ser un poquito incorrecto políticamente, voy a decir lo mismo que dije en Albacete. Bienvenido sea todo el dinero, que nunca nos sobra, pero la labor más importante que hacéis es el dar un reconocimiento social a nuestro trabajo y el motivarnos a trabajar. Y eso me gustaría que en situaciones de crisis, que también he oído que las ayudas sociales han disminuido para las asociaciones de afectados, el apoyo no cuesta dinero y es mucho más valioso que el dinero. El dinero tiene que salir de otras partes, de las instituciones públicas y de inversores en el caso de que haya una aplicación empresarial. Ha explicado Nicolás, y esto lo voy a pasar rápidamente, pues que la retina es una parte del sistema nervioso central que ocupa la parte interna del ojo y es una estructura altamente especializada. Dentro de toda la alta especialización que tiene el sistema nervioso, los fotorreceptores en concreto tienen la función de convertir las señales visuales, convertir fotones en una señal neuroquímica entendible por el sistema nervioso. Esta es una función compleja que se realiza en células altamente estructuradas, muy polarizadas, de manera que hay una zona que recibe esos fotones, recibe esa luz y la convierte en señales. Eso requiere mucha energía, con lo cual hay muchas mitocondrias, etcétera, etcétera, etcétera. Esas células necesitan soporte de los vasos, soporte del epitelio pigmentario, soporte de la glía de Müller, de la glía radial, y el mecanismo de fototransducción también es un mecanismo complejo. Hay activaciones, desactivaciones de moléculas, ciclos de regeneración. Entonces, la conclusión a la que quiero llegar es la que os ha dicho también Nicolás, y es que una falla a nivel estructural, a nivel metabólico, a nivel bioquímico, a nivel molecular, en cualquiera de estos elementos, del fotorreceptor, del epitelio pigmentario, etcétera, pues va a hacer que la función colapse y nos va a llevar, pues, a un proceso degenerativo de la retina. Este sería un resumen de las enfermedades heredodegenerativas de la retina. Una clasificación, creo que es la mayoritaria, pero yo tampoco soy oftalmólogo. En el fondo, también ha salido esta mañana, en el fondo cada paciente es una enfermedad, porque es el gen mutado, la mutación, la experiencia que tiene, el bagaje genético. Los científicos, incluidos los médicos, la clasifican pues para poder manejar mejor a los enfermos, para en su día, si hay terapias, poder aconsejar qué terapia sería más relevante para cada tipo de enfermedad. Los biólogos moleculares somos, como yo, somos reduccionistas y nos gusta, dentro del caos, dentro de la complejidad, buscar elementos comunes. El paradigma de este reduccionismo es el código genético. Todos los organismos tenemos el mismo código genético, aunque parezcamos muy diferentes. Entonces, cuando yo me enfrento a este tipo de tablas, intento buscar qué hay de común. ¿Qué hay de común en estas 200 enfermedades si atendemos a los genes y muchas más si atendemos a lo que os he dicho antes de la experiencia personal y el bagaje genético? Pues hay de común la pérdida de función visual, que eventualmente acaba en ceguera. Hoy, muy brevemente, Gustavo ha hablado de la importancia de los modelos. Ayer, en un seminario más largo que nos dio
tuvo la gentileza de darnos en el CIB, pues habló más extensamente. Los modelos son esenciales para poder entender una enfermedad y para poder probar terapias. Afortunadamente, en retinosis, gracias en buena parte a la labor de la Fundación Fighting Blindness en colaboración con Jackson Mice, pues hay muchos modelos en ratón, y no solo en ratón, en rata y en perro, gracias a Gustavo y a otros investigadores como él, donde se